Hola hermano, feliz sábado, ten un día muy bendecido. Damos inicio a la lección número 1 titulada ¿Qué ocurrió? Vamos a estar estudiando ya lo que sería la promesa, el pacto eterno de Dios, se llama el nuevo estudio de la escuela sabática. Segundo trimestre que va a estar abarcando a partir de abril hasta junio del 2021. ¿Qué ocurrió? El versículo para memorizar dice lo siguiente: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:26 al 27. El resumen pues nos empieza redactando lo que sería el resumen de todo esto. Es que Dios nos creó a su imagen para que pudiera existir una comunión amorosa con Él, que nosotros nos pudiéramos relacionar con Él, que no se perdiera esa relación a pesar del pecado. Pero por eso les decía que a pesar de que el pecado vino e interrumpió esa comunión amorosa, nos dio ciertos factores muy importantes que se van a estar estudiando dentro de la lección. Y el mensaje de esperanza es que a pesar de todo, hoy en día Dios sigue buscando restaurar esa relación con nosotros a través del plan de redención que fue por medio de su Hijo Jesucristo. Y por último, se ve en el resumen que a pesar de que nosotros no podemos entender el significado verdadero de la vida, solo lo podemos entender cuando nos acercamos a Cristo y nos volvemos dependientes de Él y tenemos comunicación diaria con nuestro Creador. Por eso son las únicas maneras de que nosotros podamos entender cómo es que en verdad ocurrió todo. Por eso, en esta semana estaremos analizando la creación de lo que Dios hizo originalmente y luego lo que sucedió con esa creación perfecta. Y finalmente se estará abordando qué está haciendo Dios con el fin de que todo vuelva a ser como el principio. Como punto 1 tenemos, ¿qué enseña la Biblia sobre los orígenes? Génesis 1:1 comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces entra lo que tenemos que pensar nosotros como seres humanos. Tenemos que dejar de cuestionar tanto el por qué ocurrió así, por qué de repente de la nada existe todo. Nosotros tenemos que entender que Dios es el único creador de todas estas cosas, porque ahorita mismo nos es imposible entender el verdadero significado, la verdadera razón de por qué todo ocurrió así. Como somos seres finitos, no tenemos esa capacidad como la tiene Dios, como por ejemplo en Isaías 40:28, que dice lo siguiente. Este es un mensaje bíblico para que comiences entendiendo esto. Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe. Es indiscutible que Dios ha creado la tierra. No hay que dudar porque nosotros somos seres finitos y nuestra mente se cansa. Y por eso está también lo que es cuando nosotros dormimos. Es para reposar la mente porque se cansa. Pero aquí dice claro en la palabra de Dios, Isaías 40:28, que Dios no se cansa como nosotros. Es decir, su mente está en constante trabajo. Dios es un ser infinito que ya a nosotros no nos corresponde ahorita entenderlo. Porque somos unos seres que están en pecado y no podemos comprender al 100%. Porque todo era perfecto, pero el mismo ser humano se desvió. De hecho, también Salmos 100:3 dice lo siguiente: reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. La Biblia nos va dando ciertas porciones para que nosotros creamos en Dios de que Él nos hizo porque Él es el creador. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia sobre los orígenes? Que Dios es el creador de todo, que es indiscutible que nosotros podamos creer en Él. Y por último, que nosotros creemos en Dios por fe. Si analizamos Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios no está buscando justificar ni explicar cómo fue que creó todo. Allí nos da
lo que sería el libre albedrío. O lo aceptamos por fe o no lo aceptamos. Ese es el punto número 3 de la lección del día domingo 28 de marzo, respondiendo a la interrogante de qué enseña la Biblia sobre los orígenes. En resumen, enseña a Dios como un creador y lo afirma en porciones que se encuentran en la Biblia. También expone al ser humano, al hombre, como un ser finito que no puede llegar a comprender ni entender enteramente mientras viva aquí en la tierra porque está lleno de pecado. Y además explica que el factor fe es muy importante para que nosotros podamos creer en su palabra y en lo que serían los orígenes de todo esto, de la tierra. También, hablando de los orígenes de la tierra, de los orígenes de todo, entramos al punto humano. Si vamos a Génesis 1:27, dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Es decir, fuimos creados a imagen de Dios porque somos gobernadores como Él de manera menor, porque Él es el principal. Somos como una especie de Dios porque creamos, inventamos cosas, hemos hecho la mesa, hemos hecho el televisor, hemos hecho el celular, entre muchas cosas. Dios ha dotado de inteligencia a cada hombre para que sea creador como Él. Y además de que le dio también el privilegio a Adán de poder llamar a cada animal, ponerle nombre, como por ejemplo en Génesis 2:19, que dice: Dios el Señor, que había formado de la tierra todo animal del campo y a toda ave del cielo, los trajo a Adán para que viera cómo los había de llamar, y el nombre que Adán les dio, ese fue su nombre. Dios nos dio un gran privilegio, y es el de poder ser como Él. Nos dio libre albedrío y nos dio cierta cantidad de poder para hacer cosas que también Él mismo podía hacer. También se nos enseña que Dios nos creó especiales por la sencilla razón de que no hay otra creación del Señor que haya sido hecha a su imagen. La humanidad es lo único que Dios ha hecho a su imagen. Esa es la singularidad que se encuentra dentro del contraste de la creación del planeta Tierra. Ahora, si analizamos los puntos divinos que nos distinguen a nosotros como raza humana, los podemos encontrar en Génesis 2:7, que dice lo siguiente: entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Aquí la palabra aliento de vida es lo esencial. Dios, aparte de haber introducido vida en nosotros para que nosotros nos podamos mover y ser lo que hoy en día somos, ese aliento de vida es el Espíritu Santo. Nos dio la capacidad de tener un espíritu dentro de Él, una conexión que nos une a Él. A pesar de que nos separamos de Él, sigue habiendo una conexión que es lo que nos da vida y nos mantiene, que es el Espíritu Santo, templo del Señor, que es nuestro cuerpo. Por eso siempre, de alguna manera, cualquier manera que hagamos, excepto las erróneas, porque eso es lo contrario a lo que dice Dios, siempre vamos a reflejar una parte de nuestro creador divino, que es lo que les decía. Somos como dioses, se podría decir, en cierta medida. Hemos fabricado cosas porque tenemos esa esencia del Dios Padre. Es indiscutible entonces que Dios es el creador. Nuevamente recalco esa parte. Y todo esto pues enseña a Dios como creador, a pesar de que aún se encuentra muchísimo misterio detrás de lo que sería Dios. Pero también otro aspecto que es único en el hombre es la mente humana, que es la que hace posible la relación con Dios, porque a partir de ser conocedores del bien y del mal, entra el factor libre albedrío, que nosotros elegimos si escoger el bien o elegir el mal. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que somos semejantes a Dios, porque también somos conocedores del bien y del mal. También hay que entender que, como dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, hombre y mujer
nunca se dice que la mujer es inferior al hombre. Es muy importante que nosotros entendamos que a veces el hombre ha actuado de manera errónea, siendo machista, teniendo pensamientos erróneos de que la mujer es inferior, pero en ninguna manera la Biblia expresa que lo es. Por eso Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán, y eso tenía un significado, que ella no lo iba a dominar como cabeza, ni tampoco iba a ser humillada y hollada bajo sus pies como un ser inferior, sino que debería estar a su lado como igual para ser amada y protegida por él. De la misma manera aplica para el hombre, no se debe de sentir superior a la mujer, ni la mujer superior al hombre. Estos fueron los orígenes del inicio de todo, que es lo que enseña la Biblia sobre los orígenes. Pero ahora analizamos el punto 2. ¿Qué clase de relación quería tener Dios con la humanidad? Génesis 1, 28, 29 dice lo siguiente: y los bendijo Dios, les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dijo también Dios: os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Eso será vuestro alimento. Como podemos analizar estos versículos, empieza dando lo que serían las lecciones de nuestra historia humana, de cómo nosotros deberíamos relacionarnos con la creación, que fue lo que Dios hizo. Y sigue siendo así, es cierto. El ser humano se multiplica, procrea, también ha llenado la tierra, la ha gobernado, ha dominado a los peces del mar, las aves del cielo y las bestias. Y también hemos comido de las plantas, y pues eso es lo que les decía. Es muy importante que el ser humano se deleite en la creación de Dios, porque para eso fuimos creados, para deleitarnos en la creación de Dios. Y como podemos ver, también se dan los primeros pasos de Dios, que fueron hablarle a la humanidad. Él se empieza relacionando con la humanidad. No dice que Adán suplicó a Dios y le habló. Aquí empieza diciendo que Dios le habló a la humanidad. Les empezó dando el instructivo de qué deberían de hacer, porque claramente estaban perdidos. Y también había una responsabilidad en esas palabras que Dios les había dado, y es que les había dejado ser dueños de esa maravillosa creación. Por eso les decía que Dios es tan amoroso que nos hizo todo eso. Toda la tierra nos pertenece a nosotros, por la sencilla razón de que Él lo hizo para que nosotros nos deleitemos en su creación, no para que Satanás se deleite en su creación. Por eso hay que vencer la tentación. Si analizamos el versículo 1:28, que dice también: y los bendijo Dios, ¿qué clase de bendición es esta? Allí ya Dios se refiere a nosotros como seres inteligentes que teníamos la capacidad de responderle a su bondad y entrar en comunión y compañerismo con Él, porque nosotros tenemos una mente, porque fuimos creados a semejanza de Él, y le escuchamos, le podemos entender, a diferencia de los animales. Esta es una característica muy importante que nos distingue, nos hace únicos de entre toda la creación. Por último, también entendamos que nosotros no merecíamos nada de lo que Dios nos hizo, pero a pesar de todo, Él vino y proveyó todo lo que nosotros necesitábamos. Y hoy en día, gracias a Dios, que tenemos todo eso a pesar de no merecerlo. Es decir, que el ser humano era perfecto. Dios siempre se quería estar relacionando con él, pero ahora caemos a la lección del día miércoles 31 de marzo, donde analizamos cuál era el propósito del árbol del conocimiento del bien y del mal. El propósito del árbol del conocimiento del bien y del mal era una prueba que se había brindado a Adán y a Eva. Era una prueba de poder ejercer la oportunidad de ejercer su libre albedrío. Este era un desafío que ellos tenían la libertad de poder responder de manera buena o errónea. Y todo relacionado con el Creador. También el hecho de que el árbol del bien y del mal estuviera allí, esto implicaba que Dios los había hecho seres libres y morales. Es una lección que nos afirma que en realidad sí tenían libres albedrío.
Porque si fuéramos hechos una especie de robots no tendría sentido la vida. Solo obedecer a Dios así sin más. No solo que ya fuimos creados así sin más, pero ciertamente con un propósito cuando nos enfocamos en el sentido bíblico, pues tendría menos sentido que fuésemos robots y que naciéramos y obedeciéramos a Dios así sin más. Pero todo tiene un propósito. Y sigamos estudiando. Si podemos analizar, el futuro de la raza se empieza centrando en esa única prohibición que era la prueba. Allí pues podemos analizar que el hombre no tiene la necesidad de confundirse con tantas normas ni tantas cuestiones. Solo debe tener presente la única ordenanza divina. Como podemos ver allí, a ellos, Adán y Eva, tenían un único mandato, y era el de no comer del árbol del bien y del mal. De todo árbol podéis comer. Esto lo encontramos en Génesis 2, 16 y 17. Y Dios, el Señor, mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Era la primera advertencia que Dios le había dado a la raza humana. Y desde allí comienza lo que sería el inicio de todo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Si podemos analizar, era un único mandato. Claro, les había dejado claros Dios que no podían comer de ese árbol porque iban a morir. O sea que, en primeras, cuando hablamos de unirnos a Dios, no estamos hablando de normas. No hay que caer en ese grave problema de decir: sí, es que tienes que dejar la comida mala. Cierto que todo eso es bueno, pero hay que ir de poco en poco mejorando. No se trata de la noche a la mañana ya estar cambiados, porque la redención, el único que la hace es Dios, y Él es el único que la puede hacer de la noche a la mañana, no nosotros. Entendamos eso. Y como podemos ver también, el Señor allí, como estaba dando que era el único mandamiento que no era molesto, pues lo coloca en un contexto amplio permiso, en un contexto de amplio permiso, porque lo englobó, que le dijo: puedes comer de todo árbol del huerto. O sea que era un mandato que en cierta parte no era tan importante, porque el ser humano estaba a disposición de pecar o no pecar. Por eso, en resumen, nuestra relación con Dios va a ser eficaz y duradera solo si elegimos libremente aceptar su voluntad. A través de la libertad nosotros elegimos a Dios. Pero si por lo contrario lo rechazamos, esto es la acción de reclamar la independencia de Él, decirle que no lo necesitamos. Y el mal pues conduce a algo grave, a una alienación, que viene de la palabra enajenar, que es apartarse de la comunicación, distraerse de Dios. Y entonces se rechaza a Dios, se rechaza su voluntad y se cae a la soledad, a la frustración y a la muerte. Por eso lo que ocurrió fue que Adán y Eva no pudieron manejar la lealtad y la fe hacia Dios y cayeron y dejaron de serle leal a su creador. Pues claramente hoy en día se nos ve a nosotros de manera diferente. A través de las tentaciones nosotros probamos nuestra lealtad y fe hacia el creador. En ese momento ellos lo habían visto a prueba a través de un árbol, que es lo que simboliza hoy en día las tentaciones. Nosotros probamos nuestra fe y lealtad al creador por medio de ellas. Y como les decía, ese árbol solo significaba que estos eran seres libres. No es que Dios lo haya puesto allí porque quería que el ser humano pecara. Dios nos tiene un amor y nunca nos obligó a pecar. Como último punto, ¿qué esperanza se les dio a Adán y Eva inmediatamente después de la caída? Esta fue la lección del jueves 1 de abril. Fin de la relación. Muchas veces tendemos nosotros a desconfiar de las personas que no conocemos y a confiar de las que sí conocemos. Pero para el caso de Adán y Eva fue distinto. Adán, bueno, en este caso Eva, confió en la serpiente, que si nos vamos a Génesis 3, 6, allí empieza la tentación y el pecado. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría,
tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Entonces abrieron sus ojos, y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Como podemos ver, se ve la primer deplorable, o mejor dicho, lamentable, transgresión de Eva, que trajo desgracia a la humanidad. Pero si analizamos bien, su transgresión no fue lo que castigó a la humanidad. ¿Saben qué fue lo que castigó a la humanidad? Fue la elección deliberada de Adán, que él no pensó, o sea, él sí conocía, él no fue engañado, él nada más por su propia acción deliberada, lo que hizo Adán fue malo, pues fue voluntario e intencionado que él comiera del fruto prohibido. Él no fue engañado, a diferencia de Eva. Por eso Adán condenó a la humanidad. Fue el hombre el que condenó a la humanidad, el mismo hombre. Aunque en parte Eva también, porque obedeció a la serpiente. Desconfió de su Señor, a pesar de que a él sí lo conocía, y a la serpiente no. Pero así es como comienza todo. Lo que ocurrió fue que el ser humano se separó de Dios y cayó en tentación y se dio al pecado. Por eso, a partir de la elección de Adán, fue lo que hizo que el pecado y muerte fuera el destino inevitable de la humanidad. Y a partir de allí, de ese rompimiento de la ley, comienza la relación entre Dios y la humanidad, pero de manera quebrada. Ahora ya no es igual, porque si nos vamos a Génesis 3:9 dice lo siguiente. Génesis 8 y 9 para que entendamos mejor. Entonces oyeron a Dios el Señor que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer, y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Si analizamos Génesis 2:1, no se ve que el hombre se esconda de Dios. Bueno, 1 no, porque no se había creado todavía el hombre, ahí no se ve todavía, pero a partir del 2 sí ya se ve. De hecho en el 1 sí se ve, pero a partir del 28-27 que lo estábamos estudiando. Pero allí, como podemos ver, se escondió de su presencia entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y aunque el Dios, claro, sabía dónde estaba Adán y Eva, pero sus palabras fueron amorosas, porque él ya, a pesar de que sabía lo que habían hecho, no vino y se acercó directamente a condenarlos, porque él lo que quería es atraer a la humanidad, pero por la culpa, que ellos mismos se sintieran culpables de lo que habían hecho, a diferencia de que Dios viniera y los señalara directamente. Dios es tan amoroso que nunca lo vamos a entender. Por eso, a pesar de que nosotros muchas veces cuestionamos a Dios, Él es tan amoroso, es tan grande su amor, que no lo podemos entender hasta en eso. Y por eso les dice, ¿pero dónde estás? Y Adán respondió, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y allí sigue la historia y la condenación del fin de todo. En resumen, la distracción y la separación de Dios fue lo que reemplazó nuestro compañerismo y comunión con Él. Y eso fue lo que estuvimos estudiando esta semana. Fue una lección muy hermosa. Y ahora, hermano, te dejo unos versículos para que tú puedas volverte a Dios si es que te has separado de Él. Salmos 95, 7, 8 dice lo siguiente. Pertenecemos a Dios. Nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Estamos bajo su cuidado. Si hoy escuchamos su voz, no seamos tercos como cuando nos rebelamos en el desierto cerca de Masá. Bueno, este desierto de Masá lo encontramos en Éxodo 17 del 1 al 7. Allí pueden leer, es cuando Moisés golpea la roca y lo nombra así porque el pueblo era muy terco. Allí también estarán viendo una imagen en el video. Esto ya es un extra, ya no es parte de la lección, pero sí lo menciona en el versículo. Solo es para que entendamos por qué se llamaba Masá. Y no solo era Masá, sino era también Meribá, que eran palabras que Moisés nombró así por la rebelión de los hijos de Israel, que ahí lo estarán viendo en la lección.
en la imagen que voy a poner en el video. Y también Isaías 55:1. Ojo que no dejamos Isaías. Todos los que tengan sed vengan a beber agua, y los que no tengan dinero vengan y lleven trigo, vino y leche sin pagar nada. Versículo 2. Óiganme bien y comerán una comida buena y deliciosa. No vale la pena ganar dinero y gastarlo en comidas que no quitan el hambre. 6 y 7. Ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca. Arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. También podrán leer Lucas 15, 3 al 7. Allí es una parábola, la parábola de las ovejas, que Dios pierde una y regresa, tiene 100 y regresa por una que perdió. Es una parábola que ahí la dejo para que ustedes lean. Y por último, Lucas 19:10. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Dios te ama. Por último, se me olvidó mencionarles algo muy importante, que en el versículo Génesis 3:15 dice lo siguiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Esta es una profecía que se refiere a la próxima venida del Mesías, que en este caso era para esos tiempos, que ahí ya pisó la tierra a partir del Nuevo Testamento. Pero ahora nosotros esperamos que Él venga y le aplaste la cabeza a esa serpiente que nos ha hecho tanto mal. Que Dios te bendiga, hermano. Cuídate mucho. Adiós.